En el principio, no existía nada más que Dios. Todo era un vacío sin forma, un silencio eterno. Pero entonces, algo increíble ocurrió. Dios habló, y con solo sus palabras, el universo comenzó a existir. «Sea la luz», dijo, y la luz iluminó las tinieblas. Así comenzó la creación de todo lo que conocemos. Día tras día, Dios fue formando el mundo con un cuidado perfecto. Separó las aguas del cielo, dio forma a la tierra y creó mares y montañas. Cubrió la tierra con vegetación, árboles frondosos, flores coloridas y campos verdes. Colocó en el cielo al sol para gobernar el día y la luna y las estrellas para iluminar la noche. Su obra era un espectáculo de perfección. Luego, llenó el mundo con vida, aves que surcaban el cielo, peces que llenaban los mares y animales que corrían por la tierra. Cada detalle, cada criatura, fue formada con amor y propósito. Pero lo mejor estaba por venir. Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Y así creó a Adán, el primer ser humano, moldeado del polvo de la tierra. Luego, viendo que no era bueno que estuviera solo, creó a Eva, una compañera, de la costilla de Adán. Juntos, vivieron en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde podían caminar con Dios y disfrutar de su creación. El Edén era un paraíso. Allí, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban, pero Dios les dio una instrucción: podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacían, morirían. Por un tiempo, todo fue perfecto. La relación entre Dios y los humanos era cercana, íntima. Pero entonces, una figura oscura apareció. La serpiente, astuta y engañosa, susurró palabras de duda a Eva. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Con esas palabras, plantó una semilla de desconfianza. Eva miró el fruto prohibido. Era hermoso, y la serpiente le prometió que al comerlo, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Finalmente, ella tomó del fruto y comió. También le dio a Adán, y él comió. En ese momento, todo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no de la manera que esperaban. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza por primera vez. Intentaron cubrirse con hojas de higuera y se escondieron de Dios. Pero Dios sabía lo que habían hecho. Cuando Dios los confrontó, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Entonces, Dios pronunció juicio: la serpiente sería maldita, Eva experimentaría dolor al dar a luz y Adán tendría que trabajar arduamente para obtener sustento. Además, fueron expulsados del Edén, separados del lugar perfecto que Dios había preparado para ellos. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios mostró su misericordia. Les proveyó ropa hecha de pieles, una señal de su cuidado incluso después de su desobediencia. Además, dejó entrever una promesa: algún día, la descendencia de la mujer vencería a la serpiente. Así terminó el inicio de la humanidad, con un mundo marcado por el pecado, pero con una esperanza de redención futura. Este comienzo establece el escenario para todo lo que sigue, una historia donde Dios buscará restaurar lo que se perdió. Pero la historia no termina aquí. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la humanidad continuó. Sus hijos, sus luchas y las consecuencias de este primer acto de desobediencia marcaron el inicio de una narrativa más grande. La corrupción del corazón humano pronto se haría evidente, pero también lo haría el plan de Dios para redimirlo todo. La vida fuera del Edén no fue fácil. Adán y Eva comenzaron una nueva etapa marcada por el trabajo arduo y el dolor, pero también por la esperanza de que algún día la promesa de Dios se cumpliría. Pronto tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Sin embargo, el pecado que había entrado al mundo ya estaba mostrando su alcance. Caín y Abel eran muy diferentes. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero mientras Abel ofreció lo mejor de su rebaño, Caín dio una ofrenda de los frutos de la tierra.
Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Lleno de celos y enojo, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato de la historia. Cuando Dios confrontó a Caín, éste respondió con indiferencia: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Dios lo maldijo, condenándolo a vagar como un fugitivo, pero incluso en el juicio, mostró misericordia al marcarlo para que nadie lo matara. La tierra estaba manchada de sangre inocente, y el corazón humano mostraba una inclinación creciente hacia el mal. A pesar de esto, la humanidad creció. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y sus descendientes comenzaron a invocar el nombre de Dios. Sin embargo, el mal seguía expandiéndose y el pecado se convirtió en una epidemia que corrompía todo. Llegó un momento en que Dios vio que la maldad de los hombres era grande y que cada pensamiento y acción estaban llenos de corrupción. Con gran dolor, Dios decidió limpiar la tierra mediante un diluvio, pero no todo estaba perdido. Había un hombre justo, Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre íntegro en una generación corrupta, y Dios le dio una misión: construir un arca. Este enorme barco sería la salvación para él, su familia y una pareja de cada especie animal. La construcción del arca no fue fácil. Durante años, Noé trabajó mientras la gente se burlaba de él. Pero cuando llegó el momento, Dios mismo cerró la puerta del arca y comenzó el juicio. Las aguas cayeron del cielo y surgieron de las profundidades de la tierra. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio cubrió todo. La humanidad y toda forma de vida fuera del arca perecieron, pero Dios protegió a Noé y los que estaban con él. Cuando las aguas finalmente bajaron, el arca descansó sobre el monte Ararat. Noé y su familia salieron, y lo primero que hizo fue construir un altar para adorar a Dios. En respuesta, Dios hizo un pacto con la humanidad: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, colocó un arco iris en el cielo, un recordatorio de su misericordia. Sin embargo, la historia no termina ahí. Aunque el mundo fue limpiado, el pecado permaneció en el corazón humano. Esto quedó claro con la historia de la Torre de Babel. Los hombres, en su orgullo, decidieron construir una torre que llegara al cielo, buscando hacerse un nombre por sí mismos. Pero Dios, viendo su arrogancia, confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. A pesar de la corrupción y los constantes fracasos de la humanidad, Dios no había olvidado su plan. De las naciones dispersas, Él elegiría a un hombre para formar un pueblo especial, uno a través del cual cumpliría su promesa de redención. Esa elección recaería sobre un hombre llamado Abraham, y su historia marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en este gran relato. La humanidad se había dispersado tras Babel, y las naciones se multiplicaron. Pero Dios tenía un plan para traer redención al mundo, y todo comenzaría con un hombre llamado Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una tierra pagana llena de ídolos. Sin embargo, Dios lo eligió y le habló, dándole una promesa que cambiaría la historia. Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición. Abraham, obediente a este llamado, dejó todo atrás junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus bienes. Sin saber exactamente a dónde iba, confió en Dios y comenzó un viaje hacia Canaán. La vida de Abraham no estuvo libre de desafíos. Aunque Dios le había prometido una gran descendencia, los años pasaban y Sarai seguía siendo estéril. En su impaciencia, Sarai sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Esto resultó en el nacimiento de Ismael, pero no era el hijo prometido por Dios. En medio de la incertidumbre, Dios reafirmó su pacto con Abraham. Cambió su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, madre de naciones. Como señal del pacto, Dios instituyó la circuncisión para Abraham y todos los hombres de su casa. Aunque parecía imposible, Dios prometió que Sara tendría un hijo, a pesar de su avanzada edad. Finalmente, la promesa se cumplió.
Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La risa de incredulidad de Sara al escuchar inicialmente la promesa se convirtió en una risa de gozo. Dios demostró que nada es imposible para él y que su palabra siempre se cumple. Pero la fe de Abraham sería puesta a prueba de una manera inimaginable. Dios le pidió que ofreciera a Isaac, su amado hijo, como sacrificio. Aunque debía haber sido una petición desgarradora, Abraham confió en que Dios tenía un propósito y obedeció. Justo cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo detuvo. En lugar de Isaac, Dios proveyó un carnero como sacrificio. Este evento no solo confirmó la fe de Abraham, sino que también prefiguró el sacrificio futuro que Dios haría por la humanidad. Mientras Abraham envejecía, pensó en el futuro de su familia. Aseguró que Isaac tuviera una esposa, y su siervo, guiado por Dios, encontró a Rebeca, quien se convirtió en la esposa de Isaac. Poco después, Sara murió, y Abraham la enterró en la cueva de Macpela, un terreno que él mismo compró, marcando el primer pedazo de la tierra prometida que pertenecía oficialmente a su familia. Abraham murió en paz, satisfecho con los años de su vida, confiando en las promesas de Dios. Fue enterrado junto a Sara en la tierra que Dios le había prometido. Pero la historia no terminó con Abraham. La promesa de Dios continuaría con Isaac, y luego con Jacob, su hijo. A través de esta familia, Dios estaba formando el pueblo que llevaría su nombre y su propósito al mundo. La narrativa se profundiza con las luchas, los errores y las reconciliaciones que marcarían a los patriarcas de Israel. Después de la muerte de Abraham, la promesa de Dios pasó a Isaac, su hijo. Isaac vivió bajo la sombra de las grandes promesas hechas a su padre, pero también enfrentó sus propios desafíos. Durante un tiempo de hambre, Isaac quiso ir a Egipto, pero Dios lo detuvo y le reafirmó el pacto: yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Así, Isaac permaneció en la tierra de Canaán, confiando en la provisión de Dios. Isaac prosperó inmensamente, lo que generó envidias entre los filisteos. Estos taparon los pozos que había cavado Abraham, pero Isaac, en lugar de pelear, cavó nuevos pozos y finalmente encontró paz en un lugar llamado Rehoboth. Aunque Isaac vivió una vida relativamente tranquila, el conflicto en su familia comenzó a formarse cuando tuvo gemelos con Rebeca, Esaú y Jacob. Esaú, el mayor, era un hombre rudo y amante de la caza, mientras que Jacob, el menor, era tranquilo y astuto. Desde el vientre, los dos luchaban, y Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Este presagio se cumplió cuando Jacob, aprovechando la impulsividad de Esaú, compró su primogenitura por un plato de lentejas. Más tarde, con la ayuda de Rebeca, Jacob engañó a Isaac para recibir la bendición destinada al hijo mayor. Este engaño desató el conflicto familiar. Esaú, enfurecido, juró matar a Jacob, quien huyó a la tierra de su tío Labán. Allí, Jacob trabajó durante años para ganarse el derecho de casarse con Raquel, la mujer que amaba, pero fue engañado por Labán y primero tuvo que casarse con Lea, la hermana mayor. Finalmente, Jacob se casó con Raquel y comenzó a formar una familia que, aunque disfuncional, se convertiría en el origen de las 12 tribus de Israel. Dios estaba trabajando en el corazón de Jacob. En el camino de regreso a Canaán, Jacob tuvo un encuentro único con Dios. Una noche, mientras estaba solo, un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. Este encuentro no fue solo físico, sino espiritual. Jacob se aferró al hombre y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Fue entonces cuando Dios cambió su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, mostrando que su dependencia debía estar en Dios y no en su astucia. Jacob finalmente se reconcilió con Esaú, un momento de gran alivio y restauración para ambos hermanos. Sin embargo, las tensiones en la familia no cesaron. Los celos entre los hijos de Jacob se intensificaron, especialmente porque él mostró favoritismo hacia José, el hijo mayor de Raquel.
La historia de Jacob sentó las bases para el nacimiento de las 12 tribus de Israel, pero fue a través de José que Dios orquestaría eventos asombrosos para preservar a su pueblo. La historia de José, llena de traición, sufrimiento y redención, demostraría cómo Dios convierte el mal en bien para cumplir su plan. La historia de José comienza en la casa de Jacob, donde él era el hijo favorito de su padre. Jacob, mostrando un amor preferencial, le regaló a José una túnica de muchos colores, lo que generó una gran envidia en sus hermanos. Esta envidia se transformó en odio, y un día, cuando José fue enviado a ver cómo estaban sus hermanos, ellos lo atraparon y lo arrojaron a una cisterna vacía. Pero su odio no terminó ahí, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. De esta manera, José fue apartado de su familia y llevado a un país extranjero. El sufrimiento de José comenzó en Egipto, donde fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar, un oficial de Faraón. Aunque su situación parecía desesperante, la mano de Dios estaba con él. José prosperó en la casa de Potifar y pronto se ganó su confianza, pero la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, temeroso de Dios y fiel a su integridad, rechazó sus avances, pero ella, furiosa, lo acusó falsamente de intento de violación. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. A pesar de su encarcelamiento, José no perdió la fe en Dios. En la prisión, continuó demostrando sabiduría y habilidad, interpretando los sueños de 2 de los oficiales del faraón. Uno de estos oficiales, el copero, fue liberado, y antes de irse, José le pidió que lo recordara ante Faraón. Sin embargo, el copero se olvidó de él, y José pasó aún más tiempo en la cárcel. Pero la providencia de Dios nunca abandonó a José. Un día, Faraón tuvo 2 sueños extraños que ningún sabio en su corte pudo interpretar. Finalmente, el copero recordó a José y lo mencionó a Faraón. José fue traído ante el rey, y, con la sabiduría dada por Dios, interpretó los sueños de Faraón, 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. José sugirió un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia, lo que salvaría a Egipto y las naciones circundantes durante el tiempo de escasez. Impresionado por la sabiduría de José, Faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de toda la tierra. José, que había pasado de ser esclavo a prisionero, ahora era el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Los años de abundancia llegaron, y José almacenó grandes cantidades de grano. Después, la hambruna golpeó la región, y las familias de todo el mundo comenzaron a venir a Egipto en busca de alimentos. Entre aquellos que vinieron a Egipto en busca de grano estaban los hermanos de José. No lo reconocieron al principio, pero José los reconoció a ellos. En lugar de vengarse, José, movido por la providencia de Dios, probó la sinceridad de sus hermanos y, después de varias pruebas, finalmente reveló su identidad. El reencuentro fue emotivo, y José les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo ha convertido en bien para salvar vidas. A pesar de su traición, José vio el plan de Dios en todo lo que había sucedido. José perdonó a sus hermanos y los invitó a traer a su padre y sus familias a Egipto. Jacob, al enterarse de que José aún vivía, fue a Egipto con toda su familia. Allí, José se reunió con su padre, y juntos vivieron los últimos años de sus vidas en la prosperidad de Egipto. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos y profetizó sobre las futuras tribus de Israel, y José, al morir, pidió que su cuerpo fuera llevado de regreso a la tierra prometida cuando Dios liberara a su pueblo. La historia de José es una de las más poderosas de todo el libro de Génesis. Nos muestra cómo Dios, en su soberanía, puede tomar las circunstancias más oscuras y dolorosas y transformarlas para cumplir sus propósitos divinos. La providencia de Dios es clara: aunque los hombres pueden intentar hacer el mal, Dios puede usar incluso nuestras pruebas y dificultades para traer sobre nosotros bendiciones inesperadas. La historia de José no solo cierra el ciclo de los patriarcas, sino que también establece el escenario para la futura liberación del pueblo de Israel de Egipto, que sería el siguiente gran capítulo en el plan de redención de Dios.
cierre y reflexión final. Así concluye el libro de Génesis, con un mensaje claro de fe, obediencia y la soberanía divina. Desde la creación del mundo hasta la historia de José, podemos ver cómo Dios está trabajando, a veces en las sombras, a veces de manera sorprendente, para llevar a cabo su propósito. Génesis no solo es el relato del origen de la humanidad, sino también la historia del comienzo del pueblo de Israel, un pueblo elegido para ser luz para las naciones y portador de la promesa de redención a través de Jesucristo. Y aunque las circunstancias puedan ser difíciles o incluso trágicas, siempre podemos confiar en que el plan de Dios se cumplirá y su voluntad se llevará a cabo.